En el episodio anterior, una rivalidad en los autos se convirtió en una guerra de rascacielos. Seremos 1,20 m más altos. Chrysler podría poner una sombrilla y decir que es más alto. Pero la depresión amenaza con destruir sus logros más orgullosos. Señor Morgan, ¿qué sucede? Lo peor ya pasó. Todo va a estar bien. Cerraré Aviación Ford. Pero tenemos órdenes. Podría ser enorme. Edsel, se acabó. El presidente Roosevelt trabaja para reconstruir la nación, comisionando la represa Hoover y atacando sistemáticamente a los titanes. ¿Manipuló el mercado de valores para su provecho? Sí, no. ¿William Boyle? ¿Qué es esto? Convirtiéndolos en amargos enemigos. Es solo un hombre que se beneficia con la guerra, un mercader de la muerte. Pero cuando Estados Unidos se ve amenazado por la agresión alemana, Roosevelt necesita su ayuda para defender a la nación. Ningún país de Europa tendrá oportunidad contra Alemania. Ni siquiera Estados Unidos. Ahora, los titanes tendrán que elegir entre su odio al presidente y salvar al mundo. En el otoño de 1939, Adolf Hitler invade Polonia, probándole al mundo cuán poderosa se ha vuelto su milicia. El ejército de Hitler introdujo el inicio de la guerra mecanizada. Eran tanques apoyados por infantería con artillería que los respaldaba. Además de eso, tenían apoyo aéreo táctico. Estaban coordinados, sincronizados en armonía y se movían rápidamente. Los alemanes la llaman Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En solo 3 semanas, Polonia es derrotada. Todo el mundo dejó de respirar porque comprendieron que ahora ningún país europeo estaba a salvo. Pero en Estados Unidos, el conflicto en Europa no podía parecer más distante. El público estadounidense se oponía mucho a involucrarse de nuevo en una guerra europea. Los Estados Unidos no estaban preparados mental ni físicamente para librar una guerra. Sabiendo lo que sabemos hoy sobre Hitler y la Segunda Guerra Mundial, a veces olvidamos que nadie en ese momento sabía lo que sucedería. Así que no debería sorprender que 80% de los estadounidenses evitarían ir a la guerra. El presidente Roosevelt ve la creciente amenaza extranjera y sabe que debe actuar. Pero también contempla un tercer término sin precedentes. Necesita ser elegido diciéndole a la gente que no irían a la guerra. Mientras se prepara para lo opuesto. Roosevelt era muy bueno jugando en ambos lados. Mientras hacía campaña y prometía mantener a los chicos de Estados Unidos fuera de la guerra, al mismo tiempo construía en silencio la capacidad del país para hacer la guerra a un ritmo acelerado. Y solo había un puñado de personas en el país equipados para realizar esa tarea, y algunos de ellos eran sus rivales más acérrimos. Recibe la tarea de contactar a los titanes con la propuesta de Roosevelt. No
es un político, ni un general. Es un ejecutivo de la industria automotriz que trabajó tanto en Ford como en General Motors. William Grant Bill Knudsen era una leyenda en la industria automotriz. No solo era un ejecutivo muy famoso, sino que tenía todos los contactos en Detroit. Así que llamaron a Knudsen para subir a las corporaciones estadounidenses a bordo de ese programa de construcción de equipo militar. Lo que era difícil de hacer, pues la mayoría entonces creía que no entraríamos a la guerra en primer lugar. Knudsen cree que hay un titán que podría ser más fácil de convencer que el resto. Y si este dice que sí, tal vez los otros hagan lo mismo. Hola, Bill. Disculpa si olvido las formalidades, Ed, pero iré directo al grano. Ahora, Alemania tiene más de 10.000 aviones de guerra y no dejarán de producirlos muy pronto. Estados Unidos está en desventaja y debemos emparejarlos y rápido. Quiero que Ford Motor Company comience a construir motores de avión. ¿Puedes hacerlo? Podemos hacer cualquier cosa, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no usar a la milicia? Bien, ellos tienen el diseño y la experticia, pero no tienen la infraestructura. Nadie más puede producir a la escala que necesitamos y en el tiempo que necesitamos. Excepto Ford. Edsel Ford deseaba que la aviación fuese su futuro. Le habían arrebatado su sueño de ser un pionero de la aviación. Esta era su oportunidad. ¿Qué dices? Lo haré. Genial. Grandioso. Bien, déjame entender esto. ¿Quieres cambiar toda nuestra fábrica para hacer motores para aviones militares? No toda la fábrica. ¿Entonces qué? ¿Un cuarto? ¿La mitad? Aún evalúa por completo la situación. ¿En serio? Estados Unidos no tiene tantos aviones como Alemania. Estados Unidos no está en guerra con Alemania. No podemos retirarnos, se lo prometí a Roosevelt. Bien. Puedes decirle a que Ford hace autos, no aviones. Si quiere aviones, dile que hable con un maldito fabricante de aviones. A Henry Ford nunca le ha gustado ceder participación de mercado, así que ciertamente no entregará sus fábricas si eso significa hacer menos autos. Henry se oponía a la guerra, se oponía a Roosevelt. En parte lo que impactaba mucho a estos titanes de la industria automotriz no era solo que tuviesen que construir esa enorme cantidad de cosas, era que debían dejar a un lado todos sus intereses. Sí, lo sé. No sé qué más decirte. El viejo dice que no. Con Ford fuera, Knudsen recurre a otro titán. Alguien que tiene experiencia en armas de guerra. Pero podría ser aún más difícil de convencer que Henry Ford. Ahora nos superan en producción por 20-1. No podemos permitirnos perder esta carrera. Construyan más fábricas. ¿Para qué me necesitas? Desearía que fuese tan simple. Tenemos la mano de obra y el dinero. Lo que necesitamos es alguien que dirija la operación eficientemente, alguien que conozca el negocio. Creo que no te estoy entendiendo correctamente. Sé que es pedir mucho. Sí. Me pides que comience a producir municiones de nuevo. No solo lo estoy pidiendo yo, el presidente lo pide también. El mismo presidente que me llamó el mercader de la muerte.
Sin duda, la compañía DuPont y sus ejecutivos apreciaban un cierto sentido de ironía de que el mismo gobierno que los había vilipendiado solo unos pocos años antes, ahora necesite sus productos. Por los últimos 5 años, DuPont ha hecho todo lo posible por reconstruir su imagen. Además de GM, ha revivido su compañía química y la mercadeó como un modo de mejorar la sociedad, desarrollando productos de consumo como medias de nylon y celofán. DuPont fue uno de los mayores expertos en creación de marcas de todos los tiempos por los cambios que logró hacer. Sin importar lo que haga falta, lo haremos. Brindamos una vida mejor mediante la química, y ese es un estándar muy alto y que permite superar algunas cosas que los consumidores pudiesen considerar negativas sobre ti. Lo último que desea DuPont es regresar al negocio de la muerte. Hasta ahora, la misión de Knudsen de preparar a Estados Unidos para la guerra ha sido un fracaso. Y las noticias del exterior solo han empeorado. En la primavera de 1940, Hitler obtiene una victoria tras otra. Dinamarca y Noruega están ocupadas. Luego el ejército alemán barre con Holanda y Bélgica. Europa hace una defensa desesperada en Francia, pero no son rivales para el blindaje y el poderío aéreo alemán. Y para junio, Hitler está en París. El próximo blanco alemán es Gran Bretaña. Padre nuestro, que estás en el cielo. Mientras el mundo oscurece día a día, en un cementerio de Nueva York, un grupo de titanes enfrenta una pérdida personal. Walter Chrysler ha muerto por causa de una apoplejía. El entierro de Chrysler es un quién es quién de la industria automotriz. Incluso su viejo rival, Pierre DuPont, le rinde tributo. Para todos estos titanes es un momento de reflexión. Creo que el verano de 1940 fue uno de los momentos más aterradores. Para entonces Alemania había tomado el control de Francia. Básicamente controlaban la parte occidental de Europa, que era el corazón de la economía mundial. Japón no solo controlaba Manchuria, sino grandes regiones de China, y habían construido una maquinaria bélica que lucía invencible en Asia. Este fue un momento muy aterrador y Estados Unidos lucía muy débil. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Knudsen continúa teniendo problemas con su misión, porque Roosevelt aún juega en ambos lados diciéndole al pueblo estadounidense que nunca iríamos a la guerra. He dicho esto antes, pero lo diré de nuevo y de nuevo. Sus chicos no serán enviados a ninguna guerra que no sea nuestra. Pero incluso si Estados Unidos no tiene interés en ir a la guerra pronto llegará a Estados Unidos. Hola, enviado.
NBC. Hola, NBC. Hablo desde el techo del edificio de la Advertiser Publishing Company. Hubo una lucha feroz en el aire y en el mar. Ahora. Señor, por favor, venga rápido. ¿Qué sucede? Hablo desde el techo del edificio de la Advertiser Publishing Company. Esta mañana presenciamos ¿Qué sucede? Hubo un ataque en Hawái. Y desde el mar, y el severo bombardeo de Pearl Harbor por aviones enemigos. Fue un ataque brutal, Japón. sin precedentes. La ciudad de Honolulu también ha sido atacada. Y hubo daños considerables. Una de las bombas cayó a 15 metros de la torre KGU. No es una broma, es una guerra real. Por años, el banco de JP Morgan le ha dado mucho dinero al Imperio de Japón. Ahora todo está claro. Los préstamos pudieron haber ayudado a revivir la economía de Japón, pero también a construir su milicia. Esa no era la intención de Morgan, pero cuando inviertes en una sociedad, no siempre puedes controlar cómo se usa el dinero. De hecho, nunca puedes controlar a dónde va. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Como comandante en jefe del ejército y la marina, he ordenado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Las hostilidades existen. No podemos parpadear ante el hecho de que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses estén en grave peligro. Y el imperio japonés... El presidente Roosevelt declara que los Estados Unidos y Japón ahora están en guerra. Y vendrán noticias peores. Cuando ocurrió Pearl Harbor, Roosevelt lo llamó el día que vivirá en la infamia, y ciertamente lo fue. Pero 4 días después, los Estados Unidos estaban en guerra con Alemania. Teníamos una guerra en 2 frentes, y aún no salíamos de la Gran Depresión. Aunque la guerra alguna vez pareció lejana, el conflicto en suelo estadounidense ahora se siente muy real. Había una ansiedad dramática en el país. Desde las bases en Europa Occidental, los bombarderos alemanes podrían volar hasta nuestra costa este y regresar. Había una preocupación por una invasión japonesa a California o a la costa oeste. Casi todas las secciones de toda la costa del Pacífico están al alcance de los aviones enemigos. Los estadounidenses crecieron como nación con la idea de que los potenciales enemigos estaban a miles de kilómetros cruzando el océano. Y ahora ese océano no es muy grande. De hecho, en lugar de ser un foso protector, se había convertido en una avenida para que los enemigos llegasen a nuestras costas. Los estadounidenses pusieron cortinas negras en sus ventanas en la noche. Los servicios de precaución contra ataques aéreos entrarán en operación cuando caigan las bombas. Los estadounidenses tenían razón para preocuparse. Pero frente al temor, los estadounidenses también sienten el llamado del deber y la necesidad de actuar. El bombardeo de Pearl Harbor fue un punto de inflexión para Estados Unidos. El 6 de diciembre de 1941, la mayoría de los estadounidenses se oponían a la guerra. El 8 de diciembre de 1941,
Fue el mayor día en la historia del reclutamiento. Estados Unidos cambió de pronto. El voluntariado se disparó. Todos querían ser parte del esfuerzo de guerra, enrolarse y cumplir con su deber. Te unías a un esfuerzo por salvar el modo de vida estadounidense. Pero hace falta más que patriotismo para librar una guerra. Ese espíritu de guerra estaba ardiendo después de Pearl Harbor. Pero los soldados en algunos casos se ejercitaban con armas de madera falsas. Necesitábamos aviones, camiones, tanques, balas, vendajes, botas y todo lo necesario para ganar una guerra. Lo primero que necesita Estados Unidos son armas. Y hay una persona que puede hacerlas. Se retiró de las municiones y se encargó de GM. Fue vilipendiado como el mercader de la muerte. Pero ahora la guerra ha comenzado. Pete DuPont sabe lo que debe hacer. Estaba claro que el negocio de los explosivos y de la pólvora era absolutamente crítico si Estados Unidos iba a librar una guerra mundial en dos frentes. ¿Hola? Sí, lo haré. DuPont accede a convertir a toda General Motors y sus laboratorios químicos para el esfuerzo de guerra. En semanas, comenzará a construir más de 50 nuevas fábricas de municiones. Pero la última vez que DuPont fabricó armas fue durante la Primera Guerra Mundial. Hemos hecho avances, en especial en los últimos años. Esta es la Mark II, o la Piña. Necesitaremos 40 millones de ellas. Y esta munición de uso general de 15 centímetros es para destruir unidades. Necesitaremos 5 millones. Y esta es de 20 centímetros. Es buena para destruir concreto y búnkeres. Y la de 45 es para propósitos navales y puede causar mucho daño. Venga, sígame. Estamos probando una nueva bomba, la Terremoto. Muy buena. Podemos destruir un pelotón completo con solo una de ellas. DuPont toma su decisión. Para ayudar a salvar el país, debe convertirse de nuevo en el mercader de la muerte. Roosevelt sabe que una de las claves para que Estados Unidos y sus aliados ganen la guerra es el poderío aéreo. Desea construir un arsenal para competir con las fuerzas muy superiores de Alemania y Japón. Solicita miles de cazas y bombarderos modernos. Y el avión en el que centran sus esperanzas es el bombardero B-24.
Roosevelt consideraba al bombardero la clave para ganar la guerra, pero no solo porque fuese poderoso y destructivo. Debía haber un número tremendo de ellos, porque si podíamos lanzar bombarderos sobre un país, incluso si todos eran derribados, podía haber una ola detrás de ellos y otra detrás de esos y otra detrás de esos, y eso volvería indefenso al enemigo. Así era como pensaban que podían ganar la guerra. No, esos días pasaron. Necesitamos aviones producidos en masa. No lo sé, miles. No estoy diciendo eso. Bien, ¿cuántos puedes producir? Para ser franco, 200 es solo una gota en el océano. El presidente pidió miles. De acuerdo, gracias. Knudsen lo intenta con la industria de la aviación, pero nadie tiene la capacidad para fabricar los 20.000 bombarderos que quiere Roosevelt. Al final, realmente solo hay una compañía que podría lograrlo. Gracias a la persistencia de Edsel, los Ford ya habían gastado $47 millones de su propio dinero para construir Willow Run, la mayor fábrica de aviones del mundo, de casi 1,5 kilómetros de largo. Idearon un plan que impactaría al mundo. Decidieron que podían construir el bombardero más grande, rápido y destructivo de nuestro arsenal a una tasa de 1 por hora, 400 por mes. Y la idea era construir toda esa cosa ellos mismos. Tendrían que comenzar desde cero. No habían construido un avión desde el trimotor a principios de la década de los 30. Cuando todos los ejecutivos de la aviación en el país dijeron que no podía hacerse, creo que realmente lo creían, porque ninguna compañía de autos ni de ningún tipo había intentado jamás fabricar este tipo de producto, algo que tenía cerca de 500,000 de piezas diferentes. Pero Edsel se topa con un problema. Hola, lamento hacerlo esperar. Bien. Denle un vistazo a esto. El mayor problema fue realmente que al comenzar a construir los aviones, la Fuerza Aérea comenzó a querer cambiarlos. La puerta de carga es muy estrecha, tendrán que ensancharla. Y esto debería ser de 3,5, no de 3,25. Con la producción de sus aviones ya en marcha, cualquier cambio podría ser costoso. Vuelvo enseguida. ¿Hola? La Ford Motor Company tuvo la idea de construir ese avión como construían automóviles. Y la clave para eso era poder construir uno que fuese exactamente como el anterior y exactamente el anterior a ese. Avanzamos tan rápido como podemos. Cada ajuste retrasa el ensamblaje. Aún tenemos que actualizar la línea. Si querían cambiar una pieza, las máquinas y los troqueles que crearon para construirla tenían que ser desechados y debían comenzar desde cero. Lo sé. Lo entiendo. Entiendo. Gracias. Los cambios de diseño continúan. ¿Y dónde estamos aquí? Debemos cambiar las Brown en calibre 30 por 50. Así que deberán agrandar más la apertura de la torreta. Y esas puertas de carga deben retraerse en el fuselaje, así que tendrán que expandir más la apertura. ¿Entendido? Sí, seguro. Lo haremos.
Roosevelt no solo exige aviones. El control de los mares es igual de importante para ganar la guerra. El ataque a Pearl Harbor destruyó el corazón de la flota estadounidense en el Pacífico, así que no estaba listo para una guerra a gran escala de inmediato. Los Estados Unidos aún debían construir miles de barcos para poner a su marina en condiciones de proyectar poder. Los astilleros actuales de Estados Unidos no pueden producir ni cerca del número necesario. Así que Roosevelt acude a alguien que ha logrado grandes cosas antes. Henry Kaiser. Kaiser era el hacedor de milagro de Roosevelt. Había construido la represa Hoover a tiempo y a bajo presupuesto. Solo hay un problema. Henry Kaiser nunca ha hecho nada como esto antes. Ahora ha prometido construir 500 barcos por año, cuando usualmente toma un año para construir solo uno. Eso era el pan de cada día de Kaiser. Dime cuántos necesitas y te los traeré más pronto de lo que imaginas. Le encantaba eso. Quiero construir 6 canales aquí y uno por allá. En un tramo de costa cenagosa del Pacífico, a la sombra de otro proyecto de Kaiser, el puente de la bahía Oakland, Kaiser construye astilleros cuyos tamaños totalizan 800 campos de fútbol. Construir un astillero es una cosa, pero pronto descubre que construir barcos es un reto totalmente diferente. ¿Por qué tardan tanto? Trabajan tan rápido como pueden. He visto trabajadores que no hacen nada. Esperan que coloquen el casco en su lugar. Luego comenzarán a construir las columnas de dirección y la sala de máquinas. ¿Que no pueden hacer otra cosa? En realidad no. Esto no funciona. Hay que hacerlo más rápido. Los barcos Liberty que construyó Kaiser eran gigantescos. Si levantases uno tendría 50 pisos, casi tan alto como la represa Hoover. Los barcos Liberty son tan grandes que literalmente deben construirse en el lugar desde abajo. Primero la quilla, luego el armazón y luego el casco. Y así es como se han construido los barcos por siglos. A la velocidad que lleva ahora, le tomará a Kaiser 100 años construir el número de barcos que le prometió a Roosevelt. Seis meses después de su ataque a los Estados Unidos, Japón parece indetenible. Luego de Pearl Harbor, los japoneses ejecutaron un plan para intentar apoderarse de un perímetro que pudiesen defender. Intentaron llegar tan lejos como podían hacia las islas para incluir a las Filipinas y las Indias Orientales holandesas. Vimos el avance de los japoneses a una escala muy rápida y casi aterradora. Japón ahora controla la mitad del Océano Pacífico y gana territorio cada día. Cruzando el Atlántico, Hitler ha llevado tropas al norte de África y profundizó aún más en la Unión Soviética. Por supuesto, la Weltkrieg, las fuerzas mecanizadas, pudieron llevarlos hasta las afueras de Moscú. Si Hitler conquista a los soviéticos, moverá toda la fuerza de su ejército al oeste para invadir Gran Bretaña. Y si Gran Bretaña cae, su próximo blanco será Estados Unidos. Alemania y Japón avanzan tan rápidamente que Roosevelt teme que Estados Unidos sea dominado antes de entrar a la pelea. Pero la producción bélica avanza muy lentamente.
Sí. Sí, comunícalo. Sí, señor presidente. Sí, señor. Estamos viendo progreso, pero las modificaciones requieren una extensión de nuestro cronograma. Willow Run no estaba cumpliendo sus objetivos. Nopsen decía, oigan, estos aviones están en muy mal estado. Han fabricado 2. No, señor, no 2 aviones, señor presidente. 2 piezas. Las cosas marchan extraordinariamente mal. Y la misma prensa que había apoyado tanto esa idea de construir la mayor fábrica de aviones del mundo como un medio de derrotar a Japón y a Hitler, ahora estaba atacando a los Ford y a todo el proyecto. Y Willow Run llegó a conocerse en la prensa como ¿funcionará? Pero entonces, Nopsen y Roosevelt finalmente reciben buenas noticias. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer esto? 8 semanas. Máximo 9. DuPont no ha perdido tiempo convirtiendo sus fábricas. En cuestión de semanas, DuPont ha cambiado las líneas de producción y está produciendo explosivos y municiones para el esfuerzo de guerra. Y entonces se logra otro avance. Bill, ya debería estar listo. Es mejor que valga la pena. Así será. ¿Por qué tarda tanto? Solo un minuto. Aunque Chrysler ya no tiene a su fundador, la compañía ha encontrado el modo de hacer un tanque. Nopsen acudió a Chrysler para construir tanques, aunque Chrysler nunca lo había hecho. Casi nadie había construido tanques antes, y Chrysler era conocido por su excelencia en fabricación e ingeniería. Aquí en el primer gran arsenal de tanques del mundo, dedicado enteramente a la producción en masa del tanque, forjamos el armamento de la victoria. El nuevo tanque de Chrysler es el M3. Aumentaré la orden. Deme 3000. Hecho. Para construir sus barcos más rápido, No tenemos que hacer una ceremonia cada vez que botemos un barco. Kaiser hace que los trabajadores laboren 3 turnos por día, Haz lo que puedas. 7 días por semana. Para el otoño de 1942, Henry Kaiser no solo ha botado su primer barco, sino docenas más. Kaiser está muy lejos de los 500 que prometió, pero la nación no puede esperar más. Los barcos de Kaiser están cargados con los tanques de Chrysler y las municiones de DuPont, junto a miles de soldados que han estado esperando este momento para llevarle la pelea a Hitler. En 1942, los estadounidenses querían invadir Europa Occidental, entrar en Francia y acabar con esto. Pero eso no era factible militarmente, así que se conformaron con el norte de África. La decisión de invadir el norte de África fue principalmente una cuestión de, escuchen, debemos mostrarle al mundo que Estados Unidos está en esta guerra. Los Estados Unidos finalmente están en pie y listos para mostrar a los alemanes de qué están hechos.
El presidente lo espera. Me alegra que esté aquí. Tenemos un problema con los M3. Son un completo desastre. El arma de 75 milímetros debe ser forzada para mejorar su manejo. La altura del tanque lo hace vulnerable. El blindaje ha resultado ser muy delgado. El M3 tenía muy graves defectos de diseño. El arma principal podía moverse arriba y abajo, pero no horizontalmente. Así que para apuntar a un blanco móvil, había que mover todo el tanque. Tenía un gran tamaño, era fácil acertarle, no era muy bueno en terreno difícil y era un vehículo con fallas. El M3 fue llevado deprisa al campo, pero no estaba listo para la batalla. Lo que aprendieron los estadounidenses en la campaña del norte de África fue que los alemanes eran clientes muy difíciles. Los Estados Unidos, con todo su poderío industrial, enfrentan a un ejército alemán muy superior, mejor entrenado y con mejores armas. Knudsen comprende que aún con los titanes haciendo su parte, hará falta algo más grande para ganar esta guerra. Mientras los aliados luchan en el norte de África, Hitler lleva el terror a los mares. En 1942, los U-Boats hunden más de 230 naves estadounidenses, con más de 10.000 almas perdidas. Cuando los U-Boats aparecían en esos convoyes compuestos principalmente de barcos de Liberty, estos eran blancos fáciles. Hitler está destruyendo los barcos de Kaiser y los tanques de Chrysler más rápido de lo que pueden construirlos, pero Kaiser no puede hallar el modo de acelerar la producción. ¿Sí? Sí, dije eso. Bueno, hemos tenido escasez de materiales y... No lo entiendo. Sí, lo haré. De acuerdo, gracias. Sí. Knudsen ha reunido a los mayores líderes industriales de la nación para fabricar su maquinaria bélica, pero no está funcionando. Aún falta algo. Bien, hemos tenido escasez de materiales y... Knudsen tuvo la idea de hacer que compañías que usualmente eran enemigas compartiesen planes, diseños y propiedad intelectual para producir lo necesario para ganar esta guerra. Ford. De muchos modos,
Cuando hay una amenaza común, no hay opción más que actuar en conjunto. Las crisis unen a la gente de modos que ni siquiera imaginarías que son posibles. Sven. Escucha, cambio de planes. ¿Qué tan pronto puedes subir a un avión? Detroit. Knudsen envía a Kaiser a Ford para aprender el secreto de la producción en masa. ¿Ese es él? Así es. ¿Vendrás? Esta es la preproducción. Trabajamos en suspensiones. Ford le otorga a Kaiser acceso sin precedentes a sus operaciones, donde ahora ensamblan jeeps para el ejército por miles. ¿Y hacen los aviones más adelante en la línea y luego los sueldan aquí? No. Las piezas se hacen en fábricas fuera de aquí. Solo armamos y enviamos el producto terminado. Para Kaiser, el recorrido de la fábrica es una revelación. El secreto de Ford para la producción en masa es la prefabricación. En lugar de construir cada auto pieza por pieza, ensambla previamente los componentes y luego los arma. Kaiser nunca tuvo ninguna experiencia trabajando en la industria automotriz o con ella. No sabía cómo construyó Henry Ford la línea de ensamblaje para producir automóviles. Te mostraré algo más. Kaiser comprende que lo que Ford ha estado haciendo con los autos puede trasladarse a los barcos. El gran cambio que trajo Kaiser a la construcción de barcos fue que podía ensamblar todas las piezas, no solo en el muelle donde construías el barco, sino en tierra primero, y luego mover las grandes secciones del barco, una por una, y luego armarlas como grandes legos. Desde áreas de construcción esparcidas por todo el astillero, secciones prefabricadas son transportadas por enormes grúas Worley, rodando por vías férreas y capaces de girar 360 grados. Todo estaba cuidadosamente marcado, la lengüeta A en la ranura A, así que era solo cuestión de armar y soldar todo y pasar a la siguiente etapa. Gracias en parte a las ideas de Ford, Kaiser ahora puede construir un barco Liberty cada mes, y al operar un total de 7 astilleros, bota un barco cada 2 o 3 días. Podías construir un barco y botarlo al agua de un modo en que ningún constructor de barcos convencional pudo haber imaginado que fuese posible. Creo que puede decirse con seguridad que Henry Kaiser fue el padre de la construcción moderna de barcos. Mientras Kaiser logra el éxito con sus barcos Liberty, Chrysler ha hecho mejoras significativas a sus tanques. ¿Hablas de esto? El tanque M3 fue descontinuado y fue reemplazado por el M4. El M4 era fácil de producir, no era muy costoso. Inicialmente tuvo una buena arma de 75 milímetros. Con un peso de casi 35 toneladas, es una gran mejoría sobre el M3. Pero este nuevo gran tanque requiere de un motor mucho más poderoso. Así que, en efecto, son 5 motores de 6 cilindros colocados alrededor de un eje central. Correcto, señor. No, es muy grande.
¿Dónde irá la tripulación? Es decir, si no podemos meter a 5 hombres y suficientes municiones adentro, ¿qué caso tiene? Los ingenieros de Chrysler tomaron un motor existente que Chrysler había usado en sus automóviles e idearon un modo de colocar 5 de ellos en un círculo, y por eso recibió el nombre de motor quíntuple o motor batidor de huevos. Knudsen necesita hallar un motor más pequeño pero lo bastante robusto para impulsar al N4. Ahora quisiera hablar con el señor Ford. El señor Henry Ford. Bien, un V8, ¿cierto? ¿Para quién es? ¿Qué dijiste? Aconsejar a un constructor de barcos como Kaiser es una cosa, pero compartir secretos comerciales como diseños de motores con un fabricante de autos rival es totalmente diferente. A veces cuando trabajamos con otros, incluso con quienes creemos que nos desagradan intensamente, y estos titanes no se agradaban para nada, cuando podemos de algún modo dejar eso a un lado por un propósito mayor que nosotros mismos, pueden ocurrir cosas grandiosas. Ford accede a darle a Chrysler sus diseños del V8 de 500 caballos de fuerza. Muy bien. Uno de los motores más poderosos jamás construidos. Es un gran ejemplo de cómo compañías que eran competidoras trabajaron juntas para ayudar a salvar a los Estados Unidos de América. Esa es una de las bellezas de esta nación. El M4 será mejor conocido por su apodo, el tanque Sherman. Ahora, 400 Shermans son armados rápidamente y enviados al norte de África. Los aliados tienen ahora una nueva arma formidable en la lucha contra Hitler. Luego de una temprana derrota, Estados Unidos vuelve a la luz en el norte de África y hace huir a los nazis. Las más esperanzadoras son las noticias de Egipto y el norte de África. Los nazis fueron vencidos en su primera batalla real con tropas estadounidenses y se rindieron. Las balas trazadoras yanquis suben y los aviones nazis caen. Cae el primer golpe sobre los japoneses en las estratégicamente importantes Islas Salomón en el Pacífico Sur. Aquí, por primera vez, el peso de la producción estadounidense se hace sentir. Poco más de un año después de que Estados Unidos entrase a la guerra, finalmente hay noticias positivas, mientras la milicia estadounidense se fortalece cada día. En casa, parece que todos tienen el mismo objetivo: construir la maquinaria bélica más grandiosa de la historia. Es cierto que los préstamos no tienen precedentes, pero yo no me preocuparía. El enorme gasto estimulará la economía. Así que para el final de la guerra, el crecimiento económico, junto con la inflación, harán desaparecer esa deuda. Morgan ahora asiste a reuniones semanales con Roosevelt para asegurarse de que la guerra tenga el financiamiento necesario. Esto es muy bueno. Uno de los elementos más sorprendentes de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial fue el grado al que estos rivales se unieron exitosamente para construir el arsenal de la democracia. Sí, eso es bueno en teoría. En la práctica, un cuello de botella detendrá toda la producción. No entiendo. ¿Y si prefabricamos piezas en diferentes fábricas? ¿Crees que eso ayudaría? Eran rivales antes de la guerra y ahora trabajaban juntos. Un escritor de la época dijo que era como si los Yankees de Nueva York se tomasen unos días libres para ganar algunos juegos para los Dodgers. La industria estadounidense superó el reto de la guerra. En cientos de ciudades pacíficas, miles de pequeñas industrias fueron agregadas al Plan Nacional de Producción Bélica.
Ahora, casi todas las fábricas del país se han vuelto parte de una gigantesca y coordinada maquinaria bélica. El modo en que esas compañías se unieron en la hora de necesidad de nuestro país fue extraordinario. Apartaron su competitividad en los negocios, sus necesidades y dijeron debemos trabajar por nuestro país. Compañías grandes y pequeñas en todo el país hacían cosas que ninguna de las personas que trabajaban en ellas había enseñado que fuese posible. General Electric construía turbinas navales de 30.000 caballos de fuerza. Westinghouse Electric construía equipo de radar. La compañía de toallas Kleenex construía monturas para ametralladoras calibre 50. Roosevelt incluso realiza una gira secreta para ver la producción militar personalmente. Visita los astilleros de Henry Kaiser y le da un vistazo de cerca al tanque Sherman de Chrysler. Pero cuando examina el progreso de los bombarderos B-24 de Ford, las noticias no son tan buenas. Para entonces, Willow Run no estaba cumpliendo con sus objetivos. Solo habían construido un bombardero en el momento de la visita de Roosevelt. Esto era un desastre. Podemos rediseñarlo con una sola aleta de cola. Espera, hemos discutido esto. Sí, pero ¿eso no lo arreglará? Escucha, entiendo lo que pide, pero hablamos de dos diferentes. No. Espera. La milicia aún quiere hacer cambios. Entendido. Sí, hablaremos después. Quiero mostrarte algo. Willow Run estaba retrasándose desesperadamente y uno de los modos en que Edsel Ford logró solucionar ese problema fue ideando algo llamado centros de modificación donde podían hacerse cambios. Fabricamos un modelo estándar. Uno. Tan pronto salen por la puerta, vuelan a un centro de modificación. Nos ahorrará tiempo. Eso es lo que le digo. ¿Suena bien? Cada vez que la milicia ordenaba un nuevo ajuste en el diseño o un nuevo cambio en el avión, el centro de modificación se encargaba de ese cambio en particular, sin tener que modificar toda la línea de ensamblaje. Vamos. Esta debería ser. Los centros de modificación cambiaron el juego. Para principios de 1943, Willow Run producía B-24 a velocidad récord. Esos aviones salían tan rápido de la fábrica que para los pilotos de prueba, el vuelo de prueba era de hecho entregarlos a los militares. Y creo que realmente fue el esfuerzo de Ford el que hizo del B-24 lo que aún es hoy, el avión militar estadounidense de mayor producción en masa de todos los tiempos. Buen trabajo. Bien. Edsel Ford finalmente halló el modo de hacer algo que nunca se había hecho antes: producir bombarderos en masa.
Pero ahora tiene un nuevo problema. Vamos tan rápido como podemos. Lo sé. Edsel Ford comprendió que la fuerza de trabajo sería un grave problema. Cuando se concibió Willow Run, se pensó que 100.000 personas trabajarían allí, pero muchos jóvenes estaban siendo reclutados en la milicia. Todas las fábricas en Estados Unidos enfrentan el mismo reto. Pero entonces, un grupo sorprendente llega al rescate. Las mujeres. Antes de eso, claro, había profesiones aceptables para las mujeres. Podíamos ser maestras o podíamos ser enfermeras, aunque la más importante era ser madre y esposa. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y por primera vez nos necesitaron en las fábricas. Así que las mujeres llegaron en bandadas para trabajar en esas fábricas. Y dije, queremos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer. 19 millones de mujeres aceptaron empleos en fábricas, astilleros y bases militares, constituyendo casi 40% de la fuerza laboral estadounidense. Una de las trabajadoras de la fábrica de Willow Run llegaría a inspirar a la nación. Su nombre es Rose Will Monroe, pero será inmortalizada con otro nombre. Rosie la remachadora, de hecho, fue una mujer real que se mudó a Willow Run desde Kentucky. Y al principio iban a darle un empleo como secretaria, pero ella pensó que si era remachadora ganaría el doble de dinero. Le preguntaron si tenía experiencia y dijo que sí, y así obtuvo el empleo como remachadora. Rose se volvió parte de la campaña del gobierno para elevar la moral y se convirtió en un ícono. Rosie la remachadora fue muy importante en ese momento de la historia. Estaba en un mundo de hombres. Eso eliminó el estereotipo de que solo podíamos ser la mujer detrás del hombre o la damisela en peligro. Ella pudo sobrevivir y prosperar en un mundo de hombres. En el oeste, cambios revolucionarios también tienen lugar en los astilleros de Kaiser. Kaiser no tenía absolutamente ninguna idea de que era necesario discriminar en los empleos que podían hacer los hombres, las mujeres o los afroamericanos también. Y cuando vemos, por ejemplo, fotografías de equipos de astilleros trabajando juntos, lo que vemos es una diversidad de estadounidenses extraordinaria para la época. Eran limitadas las oportunidades para que los afroamericanos tuviesen roles prominentes durante la guerra. También libraban dos guerras, la guerra para apoyar el esfuerzo que se hacía en Europa y la lucha por la igualdad en casa. Pero el trabajo de los afroamericanos fue esencial para construir el arsenal de la democracia. Ahora, con las fábricas de Estados Unidos al tope de su producción, Roosevelt finalmente puede planear lo que sigue. Roosevelt comprendió de inmediato que Estados Unidos estaba en guerra en dos teatros, en el Pacífico y el Atlántico. Y el teatro del Atlántico, Europa, es el que tiene procedencia en su mente. Mientras tanto, los estadounidenses pensaban, bien, invadiremos Francia algún día para prepararnos para el golpe final contra Alemania. La cantidad de cosas, de armamentos que necesitaríamos era asombrosa. 5.000 barcos, miles y miles de bombarderos y tanques. Y el país lo apoyó. Pero mientras las industrias estadounidenses se apresuran hacia la invasión, la inteligencia aliada obtiene noticias alarmantes. Hitler está desarrollando en secreto una nueva arma devastadora que podría acabar al instante con la guerra: la bomba atómica. Y Roosevelt debe, una vez más, acudir a DuPont.
Tigerlock, Alemania. Este podría ser el sitio del laboratorio. Esperamos confirmación de inteligencia sobre eso. Nuestros agentes de campo reportan que este hombre es un visitante usual, Heisenberg. Según sabemos, ha estado trabajando con los alemanes por los últimos 2 meses, diseñando lo que creemos es un aparato de tipo nuclear. Para entonces estaba investigando en la fisión nuclear. Uhan-Baheim se traduce como Club del Uranio. Esta tecnología emergente podría resultar en una bomba de un tamaño y escala que nadie había visto. Su meta es crear una reacción en cadena nuclear sostenida, capaz de generar un gran impacto. Existía temor de que la Alemania nazi obtuviese esa tecnología antes que Estados Unidos y entonces se acabarían las apuestas. Hasta ahora no han tenido éxito realmente, pero solo es cuestión de tiempo. Quien pudiese resolver esto primero, ganaría la guerra. De nombre código, Proyecto Manhattan. El intento de Estados Unidos por construir una bomba atómica es dirigido por el físico teórico Robert Oppenheimer. Oppenheimer ha resuelto la ciencia, pero ahora necesita el combustible. Le solicitan a DuPont hacer algo que no ha hecho nunca antes: construir un reactor nuclear para producir plutonio. Nadie sabía realmente lo que significaba eso, pero el gobierno vio que la compañía DuPont era extraordinariamente bien dirigida, y si alguien podía resolver esto, sería la compañía DuPont. Después de trabajar muy duro para dejar atrás las municiones, DuPont ahora tiene en sus manos planes para el arma más destructiva de la Tierra. Mientras DuPont enfrenta una tarea imposible, se entera de noticias devastadoras. Señor Morgan. Señor Morgan. Señor Morgan. En la primavera de 1943, J.P. Morgan, hijo, muere mientras dormía de una apoplejía. La noticia de la muerte de Morgan no es publicada hasta después del cierre del mercado de valores para no causar un desplome en los precios de las acciones. La influencia de Morgan podía sentirse en todos los estratos de la sociedad estadounidense. Financió la mayor industria del país, los autos, impulsó el gasto salvaje de los años 20 y se convirtió en blanco al llegar la depresión. ¿Está familiarizado con los bonos de defensa? Pero al final, Morgan logró hacer algo bueno por el país, y ahora su imperio bancario sigue en pie. El legado de J.P. Morgan hijo es el J.P. Morgan Chase actual. Para entonces solo eran 200 personas. Era una institución pequeña. Ahora son básicamente 2 o 3 mil compañías. Con suerte estarían muy orgullosos de ellas. Entonces, solo 2 meses después, muere otro titán.
de Henry Ford, Edsel. Para concentrarse en su fábrica de bombarderos, Edsel no le dijo a su familia que había sufrido de cáncer estomacal por más de un año. Henry quedó desconsolado por la muerte de Edsel. Decía que tenía un nudo en la garganta que no desaparecía. Traje tu abrigo. Quiero llevarte a un lugar. ¡Deberíamos meternos en esto! Puede que Edsel se haya ido, pero deja atrás su mayor logro. Su fábrica ahora produce un nuevo bombardero cada hora. Los B-24 salen de Willow Run por miles, dirigiéndose directamente a Europa para participar en la mayor invasión que haya visto el mundo. El día D. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. Compatriotas, anoche, cuando hablé con ustedes, sabía que en ese momento las tropas de los Estados Unidos y nuestros aliados estaban cruzando el canal. En esta hora emotiva, les pido que me acompañen en una oración. Dios Todopoderoso, nuestros hijos son el orgullo de nuestra nación. Este día ha traído una poderosa tarea, una lucha por preservar nuestra república, nuestra religión, nuestra civilización y para liberar a una humanidad que sufre. La invasión aliada de Europa, el Día D, como lo llaman, fue la mayor operación anfibia en la historia. 5.000 barcos, miles y miles de hombres desde naves de desembarco, además de paracaidistas y bombarderos. La logística es difícil de describir. Pero luego todo se reduce al soldado. Las personas que llegaron a las playas con las primeras olas esa mañana entraban a una lucha increíblemente difícil. La invasión tiene éxito, gracias en parte a los barcos de Kaiser, los tanques de Chrysler, los bombarderos de Ford y el poder de fuego de DuPont. Los aliados tienen un pequeño asidero en la Europa de Hitler y permite una vasta línea de suministros ininterrumpida entre las fábricas estadounidenses y el frente. La guerra en realidad se convirtió finalmente en un concurso de producción en masa. La velocidad a la que cada bando podía construir tanques y aviones y enviarlos a la guerra. Fuimos muy lentos en mecanizarnos y luego explotamos. No había nadie que pudiese hacer más aviones y barcos que nosotros. Es impactante, nadie podía vencer a Estados Unidos.
Hoy avanzamos a través de los campos inundados de franceses, estadounidenses, británicos y canadienses. En 8 semanas llegó el gran avance y de pronto París era libre. 6 grandes ejércitos aliados empujaron el frente occidental hasta la propia Alemania, contra una resistencia fanática. Llegamos al río Rin. En el este, Moscú informó por radio esta noche de 3. A pesar de las buenas noticias de Europa, en casa se siente una pérdida impactante. El gran impulso, todos juntos, para terminar la guerra en Europa. Los llevamos ahora a la NBC en Warm Springs, Georgia. Al final de esta tarde, los representantes de la prensa y la radio fueron convocados y recibieron la impactante noticia de la muerte del presidente a las 3:35 p.m. Se dice que el señor Roosevelt murió de una hemorragia cerebral. Durante su estadía en Warm Springs, Roosevelt debía aparecer en todas las radios mañana en la noche a las 9:50 p.m. hora del este, y así dar un mensaje especial por el día de Jefferson. Warm Springs, como el resto de la nación, está de duelo. Nuestro mejor amigo y benefactor ha fallecido. Sin importar cuál fuese su postura antes de la guerra, los estadounidenses ahora están unidos en duelo por su presidente. Miras atrás y ahí están todos esos industriales, y luego ves a Roosevelt, y ellos odiaban a Roosevelt. Sin embargo, todos ellos terminaron apoyándolo, porque al final de todo, eran lo bastante listos para saber que debían hacerlo. La palabra que utilizaría para describir a Roosevelt sería salvador. Realmente salvó a nuestro país y unió las piezas. Fue el hombre para ese momento. Estados Unidos continúa avanzando sin Roosevelt. Y solo 2 semanas después, Hitler comprende que ha perdido. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler comete suicidio en su búnker de Berlín. Tropas aliadas pronto descubren el horror completo del reino de Hitler. Los campos de la muerte, donde los nazis masacraron a 11 millones de personas. 6 millones son judíos. Cualquiera que viviese en los años 30 escuchó sobre el antisemitismo de Hitler y escucharon de las redadas a los judíos. El mundo no supo qué tan grave fue hasta que realmente tuvimos la evidencia visual. El 7 de mayo, Alemania se rinde incondicionalmente. Y la guerra en Europa termina. El día de la victoria europea fue asombroso. Todos festejaban, gritos, besos, abrazos. Hubo una gran euforia. La idea de que Europa había sido liberada, de que Hitler había caído, significaba todo para la gente. La victoria en Europa trajo un gran regocijo a todo el mundo aliado cuando los 3 grandes anunciaron la caída de la Alemania nazi. La celebración en Nueva York es típica de la alegría de la nación al final de casi 6 años de guerra en Europa. Es un gran día cuando personas agradecidas dejan salir su emoción contenida. Para los estadounidenses fue grandioso. La misión se cumplió en Europa, pero era la mitad del camino. Japón aún estaba peleando, y muchas de las unidades que pelearon en Europa fueron traídas de vuelta a Estados Unidos y puestas en trenes hacia la costa del Pacífico y partían a prepararse para la invasión de Japón. Los titanes saben que no pueden descansar. Los esfuerzos de Kaiser, Ford y DuPont ahora se vuelcan por completo a vencer a Japón. Una tarea que ellos y todo el país comprenden que no será fácil. Con la guerra contra Japón aún en marcha,
La compañía DuPont ha construido en secreto el primer reactor nuclear de escala completa del mundo. El reactor Hanford de DuPont fue el primer reactor de ese tamaño en construirse a esa escala. El reactor nuclear era vital para el proyecto Manhattan porque necesitaban producir plutonio, el combustible nuclear, ¿cierto? Y el plutonio es un elemento radioactivo que no existe en la Tierra en vastas cantidades. Así que necesitaban generar este material para desarrollar una bomba nuclear. El enorme complejo requiere de 50.000 trabajadores. Para la compañía DuPont, cuando fue contactada sobre el proyecto Manhattan, el resultado de esto era incierto. Los riesgos eran grandes. Nadie sabía si esto siquiera era posible. Ahora el reactor de DuPont está funcionando. En la mañana enviará el primer cargamento de plutonio enriquecido a Los Álamos, Nuevo México, donde Robert Oppenheimer lo usará para probar la primera bomba atómica del mundo. La prueba es un éxito. Justo cuando el plutonio de DuPont y la bomba de Oppenheimer han desatado el poder del universo, el nuevo presidente Harry S. Truman finaliza los planes para vencer a Japón y terminar la guerra. Falta mucho por hacerse. El poder de nuestro pueblo para defenderse contra todos los enemigos será aprobado en la Guerra del Pacífico, como lo fue en Europa. Los líderes estadounidenses pensaban en la invasión de Japón. Pensaban que podrían sufrir 100.000 o incluso 1 millón de bajas entre muertos y heridos para intentar subyugar a Japón. Luego de experimentar las primeras bajas en la campaña de las islas, sabían que los soldados y aviadores japoneses pelearían hasta la muerte. Todo eso pesaba sobre Truman. Franklin Roosevelt nunca le informó a Truman del proyecto Manhattan. Así que quedó asombrado al averiguar que teníamos ese programa de la bomba atómica y que la última había sido probada en Nuevo México y funcionó. Y ahora se convirtió en el arma secreta. Y para llevar esta arma, Estados Unidos tiene un nuevo bombardero de ultra largo alcance, capaz de alcanzar Japón, el Boeing B-29 Super Fortaleza. William Boeing ha salido de su retiro para ayudar a diseñarlo y construirlo. Esto estaba en una escala nueva. Teníamos esa arma que podía cambiar la historia para siempre. Y el presidente Truman tenía que realizar el proceso de la toma de decisión. Había una parte moral en ello. Nadie sabía lo que podía hacer el arma atómica. La apuesta de Truman era salvar vidas estadounidenses, así que quería mostrarle a Japón que teníamos esa arma y estábamos dispuestos a usarla. Y Japón no sabía cuántas de esas bombas teníamos. Solo hay 2 de ellas, y no querrás probarlas si no estás seguro de que funcionarán. Finalmente, tomó esa muy difícil decisión de usar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí. Entiendo. Gracias.
acto más mortal en la historia humana. Hablamos de Normandía, hablamos de Iwo Jima y Okinawa. La guerra también se ganó dentro de Estados Unidos por las fábricas e industrias. Así que al final, la Segunda Guerra Mundial fue un triunfo para Ford, Kaiser, Boeing y DuPont, además de Roosevelt y los soldados de la democracia. Ford cerró la producción de bombarderos en 1945 y nunca construyó aviones de nuevo. La gigantesca fábrica de Willow Run fue puesta a la venta y comprada por Henry Kaiser. Kaiser cerró los astilleros para nuevamente intentar algo que nunca había hecho antes: autos. William Boeing regresó al retiro después de la guerra. Hoy los aviones de su compañía llevan a más de 2.000 millones de pasajeros cada año. DuPont juró salir de las armas nucleares y le dio todas las patentes al gobierno. Pero durante la Guerra Fría, DuPont fue llamado de nuevo y ayudó a construir la primera bomba de hidrógeno del mundo. Antes de la guerra, el país estaba dividido políticamente y económicamente, sumido en la depresión. Los industriales detestaban al presidente. Y sin embargo, cuando llegó la guerra, todas esas personas se unieron, trabajaron juntas y ganaron la mayor guerra en la historia de la humanidad. Es una gran lección. Estos feroces competidores ahora están unidos para intentar lograr una meta común. Me pregunto, ¿será que todos buscamos el bien común y podemos trabajar por una causa mayor? ¿O simplemente eran grandes patriotas? No lo sé. Lo que sí sé es que creo en la bondad de la gente y creo que encontraron lo mejor de ellos y pudieron dejar a un lado su competencia. Si no nos uníamos para hacer todas esas cosas que debíamos hacer para ganar, ¿cómo nos definiríamos? ¿Cuál sería el nombre de este país? ¿Serían los Estados Unidos de América? Nos unimos en nuestros mayores momentos de necesidad. Y allí es cuando ocurren cosas asombrosas.